Claro que sí. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto saludarles nuevamente. Y estamos en la semana 7 de revisión de contenidos de la asignatura correspondiente a Introducción a la Investigación. Primero, felicitarles por la participación activa en la primera actividad, que es el foro académico. Em, ya se ha procedido a calificar, está calificado todos los foros que ustedes han participado, pero tengo una pequeña complicación y es que algunos estudiantes no hicieron o no siguieron las indicaciones brindadas, que era generar la tabla directamente en el espacio correspondiente y me subieron con formato PDF o con formato Word. Al subir de esa manera, le dejaron inválido, es decir, yo no puedo visualizar la participación del comentario de sus compañeros. Por lo tanto, tienen la calificación que yo visualizo, que es 8 puntos o 7,5, depende de la participación en la tabla, sí, en la ficha de lectura. ¿Cómo vamos a solventar esto? Eh, va a ser un trabajo doble para mí, pero no hay otra manera. Por lo tanto, les voy a pedir de manera muy comedida que desde el espacio bandeja de entrada, usted me envíe una captura de pantalla como evidencia del comentario que usted desarrolló antes del 10 de mayo. En caso de que tuviera esta dificultad de la calificación sin considerar el análisis de los compañeros. Y una vez que mande por ese espacio, también evidencie dentro de la calificación. Usted entra a la pestaña calificaciones y en la pestaña calificaciones usted puede poner un comentario. Desde ese comentario me pone, por favor, que está evidenciando la participación del análisis de los compañeros y pone la captura de pantalla, adjunta la captura de pantalla. Mediante esos dos medios yo puedo saber identificar quién me ha enviado ese trabajo y voy la próxima semana, no estos días, por favor, porque estos días me voy a dedicar a calificar la página web. Entonces, a partir de lunes, martes, miércoles, me voy a dedicar a revisar quienes me hayan enviado ese mensajito, tanto por bandeja de entrada como por comentarios desde la calificación del foro. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a solventar esta nota, este puntaje que ustedes no tienen. Como en el comentario sale la fecha, si está antes del 10 de mayo, se procederá a recalificar y a considerar esa participación. ¿Ya? Entonces, ¿para quién es esta información? Para quienes por algún motivo no siguieron las instrucciones que se brindó y subieron en PDF o en Word el trabajo, la tabla, la ficha de lectura. ¿Ya? Una segunda indicación que quería brindarles antes de compartir el espacio con Vivi es que la próxima semana ya tenemos exámenes bimestrales, tanto en el correo electrónico como desde el espacio del entorno virtual de aprendizaje. Usted puede visualizar el día y la hora que usted tiene que presentarse a la evaluación. Usted para presentarse a la evaluación tiene que descargarse un aplicativo. Entonces, me voy a compartir pantalla, por favor. Me voy al espacio. Estimada Janet, no le escuchamos. Perdón, decía que mi máquina está un poquito desobediente. Entonces, estamos, no sé si están visualizando la pantalla, por favor. Sí, sí, podemos ver. Ya, perfecto. Entonces, usted para identificar la información para las evaluaciones bimestrales va a ingresar desde la pestaña Evaluaciones en línea que encuentra aquí en el lado superior izquierdo. Luego de bibliografía tenemos un icono que dice Evaluaciones en línea. Hago clic ahí
y se me va a habilitar o redireccionar a una página donde me da la información correspondiente, a los requisitos que debe tener su computador, cómo instalar el aplicativo, cómo usted se va a presentar a la evaluación y finalmente la consulta del horario. Sí, entonces usted, por ejemplo, tiene una computadora Windows, entonces va a descargar el aplicativo desde este espacio. Dice descargar, usted hace clic en este espacio, ¿sí? Y se le va a generar la descarga del aplicativo, ¿sí? Usted se descargue el aplicativo, no lo abra, por favor, porque el momento que usted abre el aplicativo, se le va a bloquear su computadora y va a tener que apagarla para volver a habilitar. Entonces, solo descargue el aplicativo y téngalo en su escritorio, que va a ser el recurso, el instrumento por donde usted va a generar sus exámenes bimestrales, ¿ya? En cuanto a la consulta de horarios, usted hace clic aquí en consulta de horarios. En mi caso no me va a generar información porque yo no soy estudiante, pero a usted le va a salir aquí la asignación de un día y hora que usted tiene que ingresar al su computador, ingresar al aplicativo y desarrollar su examen. ¿Ya? Con esta pauta, entonces, le dejo a Vivi para que nos ayude con el resumen y la revisión de contenidos de este primer bimestre. Muchas gracias, bienvenida Vivi, y cualquier pregunta respecto a lo que les acabo de comentar, al final de la explicación de Vivi hacemos las preguntas y generamos la retroalimentación. Gracias, Vivi. Continúe, por favor. Muchísimas gracias, estimada magíster. Voy a proceder a compartir la pantalla para iniciar con la clase de hoy. Por favor, me confirman si pueden visualizar mi pantalla. Sí, sí podemos ver. Sí, mi querida Vivi. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Es un verdadero placer darles la bienvenida a la semana 7 de nuestro proceso académico. Quiero felicitarles y reconocer el compromiso, la perseverancia y la responsabilidad que han demostrado hasta el momento. Cada esfuerzo realizado evidencia no solo su interés por aprender, sino también el profesionalismo, la disciplina y la calidad humana que fortalecen día a día su formación. Con el propósito de generar una comunicación más cercana y enriquecer nuestra interacción, les pido cordialmente que puedan encender sus camaritas durante esta sesión. Su presencia activa permitirá construir un ambiente más dinámico, participativo y sobre todo colaborativo, en donde cada intervención aporte a un aprendizaje colectivo. Les invito a que en esta noche podamos compartir sus opiniones, sus ideas y reflexiones con con profunda confianza y libertad, ya que este espacio es un espacio seguro, respetuoso y enriquecedor en el que cada aporte que nos brindan cada uno de ustedes tiene muchísimo valor y donde el error no representa una limitación, sino más bien una oportunidad para aprender, reflexionar y crecer entre todos. Agradezco de antemano su disposición, entusiasmo y colaboración. Vamos a continuar avanzando con dedicación. En la noche de hoy vamos a realizar un repaso de los contenidos del primer bimestre. Para iniciar, vamos a iniciar con una dinámica que se titula ¿De qué estoy hablando? Les voy a compartir una serie de pistas relacionadas con un concepto, pero sin mencionar directamente el nombre. El reto que ustedes tienen es analizar cada pista, reflexionar con atención y descubrir de qué tema estamos hablando. No se apresuren en
mencionar una respuesta rápida, tómense unos segundos para pensar, reflexionar y responder con un poco más de seguridad. Lo más importante será participar y disfrutar de este proceso de aprendizaje. También pueden participar escribiendo por el chat de Zoom o habilitando su micrófono para compartir ideas de manera más pertinente. A ver, alguien por favor que me ayude leyendo la pista uno. Yo, le ayudo. Pista Listo, uno. Jimmy, muchas gracias. Soy un proceso que busca respuestas. Me baso en evidencias, no en suposiciones. Sirvo para generar conocimiento nuevo. Muy bien, muchas gracias, Jimmy. Entonces, la pista uno nos dice, soy un proceso que busca respuestas. Me baso en evidencias, no en suposiciones. Sirvo para generar nuevo conocimiento. ¿A qué proceso se relacionará? A ver, les escucho. ¿Qué piensan ustedes que sería? Analicemos bien. Dices que es un proceso que busca respuestas, se basa en evidencias y sirve para generar nuevo conocimiento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podría ser? Recuerden que está relacionado con lo que ya hemos abordado durante este primer bimestre. A ver, ¿alguien tiene una idea o algo que nos pueda compartir? ¿Qué será ¿Es la? un proceso de investigación? Muchas gracias, Jessica. Jessica nos dice que es un proceso de investigación para ella. ¿Qué dicen los demás? ¿Será un proceso de investigación o estamos de acuerdo con lo que menciona Jessica? Recordemos que pueden escribir también por el chat. Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Licenciada, muy buenas Puede noches. ser, Yo creo que sí es la investigación, porque la investigación es buscar respuestas a, no sé, a los problemas, a preguntas y se basa en evidencias también. Muchísimas gracias, estimada Lucía. Lucía está de acuerdo con Jessica. Alguien más deseaba hablar, pero Listen, si me escucha. sí, le escucho ya. Dicen buenas noches. ¿Podría ser la investigación científica? Investigación científica, nos dice Yahay. Muchas gracias. Entonces, la pista uno, así es, tienen la razón, corresponde a investigación, ya que la investigación es un proceso que realizamos en busca de esas respuestas y para ello una investigación se basa en evidencias científicas, no en suposiciones, y cada investigación genera un nuevo conocimiento. Ahora, por favor, que me ayude alguien con la lectura de la pista número 2. Yo, Lisa. Muchas gracias, Jack. Pista número 2. Evalúo si una investigación realmente sirve a la sociedad. Busco que lo que estudiamos responda a necesidades actuales. Soy esencial para el conocimiento. Tengo impacto. Muchas gracias, Yahai. Entonces dicen que evalúa si una investigación es realmente importante o sirve para nuestra sociedad. Busca que lo que estudiamos responda a esas necesidades actuales y es esencial para que el conocimiento tenga impacto. ¿Qué será? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podría ser? Recuerden que es relacionado con lo que ya hemos abordado. Se refiere a la pertinencia.
Jimmy nos dice que se refiere a la pertinencia. ¿Será que está de acuerdo con Jimmy? A lo mejor tienen otra opinión. Sí, dicen, es un proceso de análisis de pertinencia. Ya, nos dice Jessica que es un proceso de pertinencia. A ver, ¿alguien más? ¿Están de acuerdo con lo que dice Jimmy o Jessica o alguien tiene una opinión diferente? A ver, los leo por el chat también. ¿Qué dicen ustedes? Y la respuesta de esta pista es pertinencia de la investigación. Ahora, alguien que me ayude, por favor, con la lectura de la pista 3. Estimada Damaris, por favor. Pista 3. Soy un proceso de formación. Desarrollos habilidades, valores y conocimientos. Ocurro en la escuela, en casa y en la vida. Muchas gracias, Damaris. Entonces nos dice que es un proceso de formación en el cual se desarrolla habilidades, valores y conocimientos. Este proceso ocurre en la escuela, en la casa y en la vida. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nos puede compartir, por favor, su opinión? Dice proceso de educación y Proceso de formación. educación. Muy bien, Jessica está ready hoy. Dice que es un proceso de educación y Damaris también. ¿Alguien más tiene alguna opinión? A ver, en el chat nos dice Melanie, aprendizaje. Así es. En la pista 3 corresponde a un proceso educativo o de educación. Ahora, por favor, que alguien me ayude con la lectura de la pista 4. Alguien, por favor, con la lectura de la pista número 4. Sí, yo buenas noches, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias, Jennifer. Le escuchamos. Pista 4. Me caracterizo porque el conocimiento es el recurso más valioso. Uso tecnología e información para desarrollarme. Soy propia del mundo actual. A ver, les escucho. Dice que se caracteriza por el conocimiento, que es un recurso muy valioso, que usa la tecnología e información para desarrollarse y es propia del contexto actual en el que vivimos. ¿Qué será? A ver, ¿qué dicen ustedes? Proceso ya del conocimiento que relaciona ya todo las pistas anteriores. O sea, en conclusión, llega a eso. La sociedad del conocimiento, licenciada, puede ser. Es el proceso de la sociedad del conocimiento. Muy bien. A ver, Lucía nos dice sociedad del conocimiento. Damaris nos dice sociedad del conocimiento. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga otra opinión o estamos de acuerdo con las compañeras? Creo que estamos de acuerdo con las compañeras. Así es, en la pista 4 corresponde a la sociedad del conocimiento. Muchísimas gracias por participar. Ahora vamos por la siguiente parte en donde ya vamos a repasar lo que hasta ahora se ha revisado para que ustedes puedan estar preparados para su evaluación bimestral. Entonces, iniciamos con la unidad 1 de la importancia y pertinencia de la investigación en la sociedad del conocimiento. Antes de comenzar, quiero que reflexionemos
sobre algo. ¿Se imaginan vivir en un mundo donde nadie investigara? No existieran vacunas, internet, teléfonos inteligentes, avances educativos, ni soluciones para muchos problemas sociales que surgen. La investigación es la clave y está presente en casi todo lo que hacemos. Muchas veces, aunque a veces no nos demos en cuenta, pero la investigación está presente tanto en la vida cotidiana como en la vida académica. Ahora vamos a iniciar con qué es la educación. La educación no consiste únicamente en asistir a clases, en memorizar contenidos. La educación debe ir más allá. Debe transformar vidas, debe cambiar pensamientos y sobre todo debe ser esa fuente que abre oportunidades. Es un proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, habilidades, valores y capacidades para poder defenderse ante las demandas de la sociedad actual. Por ejemplo, cuando un niño aprende a leer, la educación le permite al niño que pueda comprender mejor el mundo. Cuando una persona aprende a usar la tecnología, puede acceder a más oportunidades laborales. Cuando un docente enseña con empatía y creatividad, influye en la vida de sus estudiantes. La educación está en la escuela, en la familia, en la comunidad e incluso en las experiencias diarias. La educación está presente en cada arista de nuestra vida. Ahora vamos a un concepto muy común que se escucha ahora sobre la sociedad del conocimiento. Entonces, vivimos en una época donde el conocimiento tiene más valor que muchas riquezas materiales. Antes, quien tenía más tierras o más dinero tenía el poder. Hoy muchas veces el poder lo tiene quien posee información, innovación y capacidad de crear conocimiento. Pensemos en empresas como Google, Microsoft. Estas empresas crecieron gracias al conocimiento, la investigación, la innovación. La sociedad de conocimiento se caracteriza justamente por la información que circula rápidamente a través de las redes, la tecnología que conecta al mundo y las personas necesitamos aprender constantemente y la sociedad del conocimiento nos proporciona todo aquello que requerimos. Por ejemplo, hace algunos años, muchas personas no utilizaban plataformas virtuales. Después de la pandemia, aprender a usar herramientas digitales dejó de ser opcional y se convirtió en una necesidad imperativa. Sin embargo, aquí surge una gran reflexión. ¿Todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceder al conocimiento y la tecnología? Y la respuesta es que no, pues existen desigualdades digitales, hay estudiantes que no poseen internet y computadoras, otros deben compartir dispositivos o no tienen conexión estable. Por eso la educación y la investigación también deben buscar soluciones más inclusivas y equitativas. Entonces, ahora en este mundo actual, no todos tenemos acceso a eso que nos promete la sociedad del conocimiento. Yo ahorita estoy de reemplazo en una institución académica de la zona rural. Entonces hay muchos estudiantes que en los lugares donde ellos radican, pues no tienen internet, no tienen acceso a muchas de las cosas que se requiere para trabajar. Ellos deben caminar 1 o 2 horas para ir a un cyber a realizar un trabajo. Entonces, en cada lugar es muy diferente y no estamos con una educación equitativa.
Ahora vamos por la parte de la investigación. La investigación es más que hacer tareas o solo buscar información en Google. Investigar significa hacer preguntas, analizar información, buscar evidencias, comprender problemas, poner soluciones. Un investigador no debe solo aceptar la información, sino también debe cuestionar esa información que él está investigando. Observar, analizar, buscar otras respuestas, contrastar. Por ejemplo, un docente puede preguntarse por qué mis estudiantes tienen bajo rendimiento en lectura. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe investigar, debe observar las clases, aplica encuestas, analiza resultados y busca estrategias nuevas. Es gracias a la investigación que él puede mejorar su práctica educativa y ayudar a mejorar a sus estudiantes. ¿Por qué será tan importante la investigación? La investigación es importante porque genera un conocimiento confiable. La investigación permite comprender problemas reales, con evidencias y no solo con opiniones. Por ejemplo, durante la pandemia, la investigación científica permitió desarrollar vacunas y salvar millones de vidas. También ayuda a tomar mejores decisiones. Muchas políticas educativas son creadas a partir de las investigaciones. Por ejemplo, si una investigación demuestra que los estudiantes aprenden mejor mediante actividades prácticas, las instituciones pueden usar esta investigación para cambiar sus metodologías. Impulsa la innovación. Cada avance tecnológico comenzó con una pregunta y una investigación. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial y las plataformas virtuales existen gracias a procesos de investigación e innovación. También la investigación ayuda a mejorar la práctica profesional. Un profesional que investiga no se queda con métodos antiguos o tradicionales, busca constantemente mejorar su práctica educativa. Por eso es importante que ustedes como futuros profesionales, pues no se queden solo con lo que les damos acá, sino vayan, investiguen sus propias fuentes y cuando ya logren egresar de su carrera, pues continúen preparándose para dar lo mejor de ustedes a sus estudiantes, porque recuerden que educamos a seres humanos. Por ejemplo, un docente investigador identifica nuevas estrategias para motivar a sus estudiantes y mejorar el aprendizaje. Ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. La investigación enseña a no creer en todo lo que aparece en redes sociales o internet. Nos ayuda a preguntar, ¿esta información es verdadera? ¿Tiene evidencia? ¿Quién la dice y con qué fundamento? La investigación también rompe mitos y creencias erróneas. Muchas ideas que antes parecían ciertas cambian gracias a la investigación. Por ejemplo, antes se pensaba que memorizar era la mejor forma de aprender, pero hoy sabemos que el aprendizaje significativo y participativo genera muchos mejores resultados. Entonces, la investigación no pertenece únicamente a científicos o a expertos. Todos investigamos. Cuando observamos un problema, hacemos preguntas y buscamos soluciones. Investigar es transformar esa curiosidad en conocimiento y el conocimiento en oportunidades de cambio. Por eso en la sociedad actual, quien aprende, cuestiona e investiga tiene mayores posibilidades de transformar su realidad y aportar al desarrollo de la sociedad. Ahora vamos a realizar algo. Vamos a describir educación en una palabra. A ver, les leo en el chat. ¿Con qué palabra describirían a educación? Una sola palabra.
una sola palabra que se les venga a la mente. Cuando decimos educación, ¿cómo podrían describir a educación en una sola palabra? O si alguien desea también aperturar su micrófono, Clever nos dice aprendizaje. Carla nos dice formación. A ver, ¿alguien más? Andrea nos dice conocimiento. Transformación. Transformación, nos dicen por ahí. Aprendizaje, ¿ya está? ¿No? Aprendizaje, Formación, formación, Podría ser desarrollo también. desarrollo. Muy bien. Daniela nos dice respeto. Así es, porque un proceso formativo sin respeto es nada. Carla Viviana, mi tocaya, dice desarrollo. Enseñanza también puede ser, licenciada. Enseñanza. Muy bien. Damaris nos dice firmeza. Ahora, en una sola palabra, vamos a describir a la sociedad del conocimiento. ¿Cómo podríamos describirle en una sola palabra a la sociedad del conocimiento? A ver, les leo o les escucho. Nos dice Damaris, integridad. A la sociedad del conocimiento nos dice génesis, evolución. Muy bien, Innovación. Javier. Innovación. transformación, Kevin nos dice transformación. Comunicación. Comunicación, nos dice Jimmy. Muy bien. Innovación, nos dice Andrea. ¿Alguien más? Ahora vamos con la descripción de investigación en una sola palabra. Tecnología, muy bien, esa era la palabra que esperaba. Muy bien, Lucía. Investigación, en una sola palabra. ¿Qué podríamos decir de la investigación si tuviéramos que describirla? Indagación. Indagación, nos dicen por ahí. Muy bien, Andrea, nos dice análisis. Carla nos dice experimentación. Podría ser un información, método. Método, nos dicen por ahí. Nos dice Lizeth búsqueda. Nos dice Lucía exploración. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo podríamos describir? Exploración, nos dicen búsqueda, nos dicen experimentación, análisis. Otra palabrita más. Innovación. Innovación, nos dice Melanie. Bueno, muchas gracias por participar. Ahora vamos con la siguiente parte de nuestro repaso. Ahora continuamos con la unidad 1 y vamos con la definición de universidad. La universidad no es únicamente un lugar donde se reciben clases o se obtienen un título profesional. La universidad es un espacio donde las personas transforman su manera de pensar, desarrollan el pensamiento crítico y adquieren las herramientas necesarias para comprender y mejorar la realidad que los rodea. La universidad tiene una misión fundamental: formar profesionales capaces de investigar, innovar y aportar soluciones a los problemas de la sociedad. Por ello, sus funciones principales son enseñar, investigar, generar conocimiento útil para el desarrollo social, científico y humano. Una universidad forma médicos, docentes, ingenieros, abogados y un sinnúmero de profesiones, pero también debe formar ciudadanos conscientes, reflexivos y comprometidos con su entorno.
Ahora vamos a ver lo que son los objetivos de la investigación científica. La investigación científica busca comprender la realidad de manera rigurosa y fundamentada. A través de ella no solo se obtienen respuestas, sino también nuevas preguntas de investigación que impulse el avance del conocimiento. Sus principales objetivos son describir un fenómeno, identificar qué está ocurriendo, explicar por qué ocurre, analizar las causas del problema, predecir qué podría suceder, proponer soluciones basadas en evidencia, actuar con fundamentos y no con suposiciones. Y sobre todo, generar nuevo conocimiento, contribuir al avance de la ciencia y de la sociedad. Por ejemplo, imaginemos que una universidad se detecta que muchos estudiantes presentan altos niveles de estrés y de ansiedad. La investigación permitirá describir la situación mediante encuestas, entrevistas, explicar las posibles causas como sobrecarga académica o problemas emocionales, o predecir las consecuencias si no se interviene, por ejemplo, bajo rendimiento o deserción escolar, diseñar estrategias de apoyo psicológico y acompañamiento académico. Gracias a la investigación, el problema deja de verse como una simple dificultad individual y se convierte en una oportunidad para generar cambios reales dentro de la institución. Es por eso que la investigación en la universidad adquiere gran relevancia. La investigación resulta ser uno de los pilares fundamentales en la educación superior, porque permite que el conocimiento no permanezca estático, sino que evolucione constantemente. Investigar ayuda a fortalecer la formación profesional, relacionar la teoría con la práctica, resolver problemas reales de la sociedad, impulsar la innovación en áreas como educación, salud y tecnología, formar profesionales críticos, analíticos y capaces de transformar su entorno. Por ejemplo, pensemos que en la carrera de educación, un grupo de estudiantes investiga por qué algunos niños tienen dificultades para comprender lo que leen. A partir de esta investigación, ellos observan las clases, analizan las estrategias de enseñanza, identifican factores que afectan el aprendizaje, diseñan actividades más dinámicas e inclusivas. El resultado no solo beneficia a los niños, sino también a los futuros docentes y a los docentes ya en ejercicio, quienes aprenden a analizar problemas educativos y tomar decisiones fundamentales. La universidad entonces no debe entenderse únicamente como un espacio para aprobar materias o conseguir un título profesional. Obtener un título representa mucho más que cumplir con los requisitos académicos. Implica desarrollar conocimiento, pensamiento crítico, ética y compromiso con la sociedad. Hace pocos días, las redes sociales había un debate amplio sobre el caso de la primera dama, quien obtuvo su título universitario validando con su experiencia en 8 meses como influencer. Más allá de las opiniones divididas de si sí o si no, debería ampliamente el caso, eh, más allá de las opiniones que tenemos, este hecho nos lleva a nosotros como estudiantes a reflexionar sobre el verdadero sentido de la educación superior y el valor real de la formación universitaria. La universidad debe convertirse en un espacio donde nazcan ideas, proyectos, investigaciones, propuestas capaces de transformar realidades.
No se trata solo de recibir información de los docentes, sino aprender a cuestionar, analizar, investigar y aportar soluciones a los problemas del entorno. Cada investigación, por pequeña que parezca, puede generar un impacto significativo. Muchas veces los grandes cambios de la sociedad comienzan con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta realidad? Entonces, me encantaría que podamos participar. ¿Qué podríamos hacer nosotros para mejorar esta realidad? De ahora, de la universidad, que se están repartiendo los títulos, nosotros podemos empezar con pequeños cambios. A ver, mis estimados estudiantes, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué podríamos hacer nosotros para mejorar esta realidad? Los escucho. A ver, los escucho. ¿Qué podríamos hacer nosotros para mejorar esta realidad? Desde actos muy pequeñitos, por ejemplo, como entregar a tiempo un deber, como no copiar durante nuestros exámenes, sino irnos formando íntegramente. A ver, alguien que desee participar, por favor. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esta realidad? Siendo honestos con nosotros mismos y saber lo que estamos aprendiendo y eso. Muchas gracias, estimada Damaris. Así es, empezar siendo honestos con nosotros mismos. Ahora vamos por la unidad 2, que corresponde a ciencia, progreso y calidad de vida, a los avances de la ciencia. Cuando hablamos de los avances, valorar nuestro esfuerzo, nos dice Cleve. Nos dice Génesis, para mí la universidad podría describirse como una palabra de crecimiento. Muchas gracias por sus aportes. Entonces, cuando hablamos de los avances de la ciencia, muchas veces pensamos únicamente en laboratorios científicos o en tecnología súper sofisticada. Sin embargo, la ciencia está presente en nuestra vida diaria y ha transformado profundamente la manera en que vivimos, aprendemos, trabajamos y nos comunicamos. Los avances científicos son todos aquellos descubrimientos o conocimiento o innovación que permiten comprender mejor al mundo y encontrar soluciones a problemas que antes parecían imposibles de resolver. Pero aquí surge algo importante. La ciencia no avanza por casualidad. Cada descubrimiento nace de una pregunta, de una necesidad o incluso de un problema que alguien decidió investigar. Por ejemplo, cómo curar tal enfermedad, cómo mejorar la educación, cómo comunicarnos a grandes distancias, cómo producir energía sin destruir el planeta. Toda investigación, todo avance nació de una pregunta. Detrás de cada avance científico existe un proceso de observación, análisis, investigación y comprobación. Ahora vamos a pensar en algo cotidiano. Hoy todos tenemos en nuestras manos un celular, tenemos internet, tenemos inteligencia artificial, podemos hacer videollamadas con total normalidad. Pero hace algunos años, muchas de estas herramientas eran imposibles. Yo recuerdo nuestros familiares que teníamos en Estados Unidos, no teníamos esa facilidad que tenemos el día de hoy de llamarles en el momento que queramos, porque antes no existía, había unos celulares enormes, decía mi bisabuelita, parecida a unos ladrillos, en los cuales podíamos comunicarnos de vez en cuando, porque había que colocarles una tarjeta y eso resultaba muy caro.
Pero sin embargo, ahora podemos comunicarnos en el momento que nosotros queramos, porque la tecnología ha generado ese avance. Podemos incluso visualizarles mediante videollamada. Entonces, ha ido muchísimo avanzando la ciencia. Imaginemos por un momento lo que ocurrió durante la pandemia. Las clases pasaron de aulas físicas a plataformas virtuales. Los médicos utilizaron investigaciones científicas para desarrollar vacunas en tiempo récord. Miles de personas pudieron continuar trabajando y estudiando gracias a los avances de la tecnología. Todo eso fue posible gracias a años de investigación científica. Por ejemplo, las vacunas. Antes, enfermedades como la viruela, la poliomielitis, causaban millones de muertes, pero gracias a la investigación y al avance científico, se desarrollaron vacunas que salvan hoy millones de vidas y cambian la historia de la humanidad. ¿Qué habría pasado si nadie hubiera investigado? No tuviéramos todas las comodidades que el día de hoy logramos tener. Incluso en la semana pasada daba el taller de Norma Zapa y decíamos que ahora para referenciar tenemos muchas páginas en línea, tenemos gestores bibliográficos que facilitan muchísimo optimizar el tiempo. Y yo recuerdo cuando estuve en mi primera carrera, cuando ingresé a la universidad, no teníamos esas herramientas. Nos tocaba hacerlo manualmente. Entonces, era muchísimo más complejo. Ahora tienen todos esos beneficios. Por ejemplo, también el descubrimiento del ADN. El estudio del ADN permitió comprender cómo funciona la herencia genética y gracias a este avance hoy es posible detectar enfermedades hereditarias, se realizan pruebas de paternidad, existen tratamientos médicos más precisos. Un descubrimiento científico que creo que cambió completamente la medicina moderna. Otro descubrimiento muy importante es la inteligencia artificial. Actualmente la inteligencia artificial puede hacer 1 millón de cosas, traducir idiomas, ayudar incluso a diagnósticos médicos, facilitar los procesos educativos. En nuestra rama nos ayuda con dinámicas, nos ayuda. Claro, la inteligencia artificial nosotros tenemos que curar esa información, pero es de gran ayuda. Automatiza las tareas más complejas. Antes nosotros debíamos pues ir corrigiendo ortografía y todo. Ahora le pedimos a ChatGPT que nos ayude y nos ayuda con la redacción, puntuación, que es muy importante, ¿no? Pero sin embargo también genera todos estos avances preguntas importantes. La tecnología reemplazará quizás algunos trabajos. ¿Cómo debemos usar, sobre todo de manera ética, todos estos avances? Porque así como nos ha ayudado a optimizar el tiempo, nos ha ayudado muchísimo, también ha creado muchos perjuicios, como para delinquir, como para varias cosas. Entonces también surge esa gran pregunta, ¿cómo hacerlo de manera ética? Por eso cada avance científico también trae nuevos desafíos y nuevas responsabilidades. La ciencia también transforma la educación. Los avances científicos no solo ocurren en medicina o tecnología, también están presentes en la educación. Por ejemplo, antes se pensaba que aprender significaba memorizar información. Al menos yo recuerdo en la escuela que cuando nos iban a tomar los exámenes, pues uno tenía que memorizar la información y en caso de que una palabra no estuviera tal cual se nos dio, pues ya nos bajaba la docente la nota, porque decía, usted tenía que memorizar el concepto tal cual y usted acá obvió cierta palabra. Hoy, entonces, gracias a todas las investigaciones, sabemos que los estudiantes aprenden mejor cuando participan, relacionan contenidos con su vida real
trabajan de forma colaborativa, desarrollan ese pensamiento crítico. Es decir, la investigación también mejora la manera de enseñar, de aprender. Una reflexión importante es que cada avance científico comenzó con una persona que se atrevió a preguntar, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Existe otra solución? Quizás alguien tuvo el mismo problema que yo en mis tiempos, no podíamos comunicarnos con nuestros familiares y dijo, pero ¿cómo hago que esto cambie? ¿Cómo creo otro dispositivo para mejorar la comunicación? Entonces, toda investigación surge de esas pequeñas preguntas que a veces quizá en su momento no tengan sentido, pero luego se van materializando. Entonces, la ciencia no solo busca acumular conocimientos, también la ciencia debe buscar transformar vidas y construir un futuro mejor. Por eso, investigar no es únicamente una tarea de científicos, como decíamos. Todos podemos desarrollar una mirada crítica, curiosa y reflexiva. Y sobre todo, ustedes, mis estimados estudiantes, que son futuros educadores y tienen que ser investigadores para comprender la realidad y para poder aportar con soluciones a nuestro campo profesional. Porque muchas veces los grandes cambios de la humanidad comenzaron con una pregunta muy sencillita, pero muy poderosa, que al final terminó cristalizando. Entonces, si decimos avance científico, una palabra con la cual podamos describir avance científico. A ver, les leo. ¿Con qué palabra podríamos describir avances científicos? O les escucho. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo podríamos describir a avances científicos? Como desarrollo, dice. Desarrollo, muy bien. Nos dice desarrollo. ¿Quién más nos puede aportar? ¿Cómo podríamos describir avance científico? Vamos, mis futuros docentes, con pensamiento crítico y reflexivo. Progreso. Progreso, muy bien, nos dice génesis, innovación, compromiso. A ver, perdón, no les... Crecimiento, licenciado. Crecimiento, nos dice. Acá hay algo muy importante que nos dice génesis, compromiso. Muy bien, porque también debe existir un compromiso con esos avances científicos que sirva para el bien y no para perjudicar a nadie. Andrea nos dice descubrimiento. ¿Qué más podríamos decir de avance científico? ¿Qué podríamos decir de avance científico? Evolución también podría ser. Evolución, muy bien. Acá nos dice también Andreita, desarrollo. Bueno, ahora vamos por la siguiente parte porque creo que ya me conocen los chicos y dicen que tengo un defecto que hablo mucho. Entonces, disculparán ustedes, pero todavía nos falta el repaso. Vamos con la unidad 2, que es ciencia, progreso y calidad de vida. Vamos por una parte fundamental, ¿qué es la ética? Entonces, la ética es el conjunto de principios que nos ayuda a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal para actuar de manera correcta en nuestra vida diaria. Entonces, ahora relacionemos con nuestra materia. ¿Qué es la ética de la ciencia? Entonces, la ética de la ciencia se refiere a las normas, valores que guían el trabajo científico para que los descubrimientos y las investigaciones se realicen de forma responsable, honesta y sin realizar daño a nadie. Por ejemplo, un investigador debe decir siempre la verdad sobre los resultados de su experimento, aunque no sean los que esperaba. Por ejemplo, alguien está haciendo un experimento sobre un medicamento y él observa
que ese medicamento causa muchos efectos secundarios, pero si es que él no dice en su investigación todos los efectos secundarios que causan, no está actuando de manera ética, sino debe los resultados promulgarlos tal y como están. Este medicamento es bueno, pero también genera efectos secundarios. Y se debe en un laboratorio, por ejemplo, que están realizando todos sus experimentos, se debe cuidar la seguridad de las personas, el ambiente, si es que estamos realizando una investigación, si realizamos entrevistas, encuestas, cuestionarios, es importante que se pueda pedir permiso a las personas y mantener su información confidencial. Un científico también o una persona que investiga no debe copiar el trabajo de otro sin citarlo, porque eso sería plagio. Entonces es muy importante que se pueda regir a las normas éticas. Ahora vamos con la relación entre la ética y la ciencia. La ciencia y la ética siempre deben caminar juntas, de la mano. La ciencia busca conocer, explicar, resolver problemas, pero la ética se asegura que ese conocimiento se use de manera correcta, humana y responsable. Por ejemplo, la ciencia permite crear medicinas nuevas, pero la ética asegura que esas medicinas se prueben de forma segura, respetando a las personas. La tecnología permite el uso de datos personales, pero la ética exige que esos datos se protejan para no afectar la privacidad de nadie. La ética nos dice que debemos comportarnos, la ciencia nos dice cómo funciona el mundo. Cuando ambas se unen, se logra un conocimiento que mejora la vida sin causar daño. Ahora vamos por la siguiente parte, que es la unidad 3, que corresponde a epistemología o filosofía de las ciencias. La importancia de ser éticos en la ciencia. Ser éticos en la ciencia es importante porque la investigación puede afectar a personas, comunidades, ambiente. Entonces, la ética asegura que no los engañemos, no les causemos daño, sino hagamos las cosas bien. Por ejemplo, un científico debe decir la verdad sobre sus resultados, aunque no le guste. Si trabaja con personas, debe pedir permiso, proteger su información, lo que decíamos. En una clase veíamos como el experimento de Milgram, pues torturaban a personas. Entonces, eso fue fuera del campo ético. Ahora vamos con el concepto de epistemología. Entonces, decíamos que la epistemología es la parte de la filosofía que estudia cómo se produce el conocimiento. Es decir, cómo aprendemos, cómo sabemos que algo es verdadero y cómo construimos ideas. La epistemología es el estudio del conocimiento, cómo lo obtenemos, cómo lo comprobamos y cómo sabemos si es confiable. Por ejemplo, cuando un estudiante realiza un experimento para comprobar una hipótesis, está haciendo epistemología sin darse cuenta, porque está buscando cómo saber si algo es verdad. Entonces, la epistemología estudia al conocimiento. Ahora vamos por los tipos de epistemología. Tenemos la epistemología metacientífica, que decíamos en clases anteriores, que es la que reflexiona sobre la ciencia desde afuera. Analiza qué es la ciencia, cómo funciona, cuáles son sus límites y qué métodos debería usar. Es pensar sobre cómo debe hacerse la ciencia. Preguntarse qué hace que un conocimiento sea científico. ¿Cómo sabemos si un método es válido? Epistemología paracientífica, en cambio, estudia los conocimientos que están cerca de la ciencia, pero estos no cumplen completamente con los requisitos científicos. Incluye saberes, tradiciones, creencias culturales, pseudociencias o conocimientos populares.
Son conocimientos que parecen científicos, pero no siempre tienen pruebas sólidas. Por ejemplo, la astrología, los remedios caseros sin respaldo científico, esa sería una parte de la epistemología paracientífica. En cambio, la epistemología científica estudia cómo se produce el conocimiento, pero ya con métodos rigurosos. Y ya experimenta, analiza, se comprueba. Es la base de la ciencia moderna. Explica cómo los científicos investigan y comprueban lo que descubren. Ahora, vamos, mis chicos, a poner en una sola palabra cómo podemos describir a epistemología. Cuando digo epistemología, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? Pero en una sola palabra. A ver, les leo por el chat. Mientras sigo avanzando, ustedes pueden seguir escribiendo. ¿Ya? Escriban nomás con confianza en el chat. ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos epistemología? Por ahí ya tenemos a alguien, dice razonamiento, nos dice Carla. Epistemología. Muy bien, dice razonamiento, Carla. Voy a seguir con la clase, pero ustedes sigan escribiendo y yo los leo luego. Continuamos con la unidad 3, que corresponde a la epistemología o filosofía de las ciencias. Vamos con los problemas de la ciencia. Cuando escuchamos la palabra problemas, normalmente pensamos en algo negativo. Sin embargo, en la ciencia los problemas son preguntas, desafíos y reflexiones que permiten comprender mejor cómo funciona el conocimiento científico. La ciencia no solo busca respuestas, también cuestiona cómo sabemos que algo es verdadero, cómo interpretamos la realidad, qué significa realmente un concepto. La ciencia debe tener límites éticos. Por eso existen diferentes áreas que analizan cómo se construye y se utiliza la ciencia. Entre la más importante está la lógica, la semántica, la ontológica y la axiológica. La lógica de la ciencia se analiza si el razonamiento científico está correctamente construido. Es decir, estudia cómo pensamos, cómo argumentamos y cómo llegamos a conclusiones válidas. La ciencia no funciona por opiniones o por intuiciones. Se necesita pruebas, evidencias, razonamientos coherentes. Por ejemplo, imaginemos que un docente observa a muchos estudiantes que se quedan dormidos en clase. Él rápidamente podría pensar, los estudiantes son irresponsables, pero un investigador no se queda con una simple opinión, sino empieza a analizar. Dice, a lo mejor duermen pocas horas, puedo realizar un estudio, trabajan y estudian al mismo tiempo, la metodología de la clase hace que los estudiantes se duerman, o a lo mejor existe agotamiento emocional. Luego recopila datos, compara información y llega a conclusiones basadas en evidencia. Eso es usar la lógica científica, no asumir, no suponer, sino analizar antes de concluir. Ahora vamos por la semántica de la ciencia. La semántica de la ciencia estudia el significado de las palabras y conceptos científicos. Puede parecer algo sencillo, pero muchas veces utilizamos términos sin entender realmente lo que significa. La ciencia necesita que los conceptos sean claros, precisos, para evitar confusiones. Por ejemplo, pensemos en la palabra inteligencia. ¿Qué significa realmente ser inteligente? Memorizar rápido, a lo mejor resolver problemas, ser creativo, comprender emociones. La ciencia estudia y define constantemente estos conceptos para entender mejor la realidad. Entonces, la semántica en la ciencia
es utilizar bien los términos con los cuales nos referimos. La ontología de la ciencia, en cambio, se pregunta qué cosas existen realmente y cómo la ciencia explica esos fenómenos. Es decir, analiza la naturaleza de la realidad. Por ejemplo, hoy hablamos mucho de inteligencia artificial, pero surge una gran pregunta. ¿La inteligencia artificial realmente piensa o solo procesa información? La ontología analiza ese tipo de debate sobre la realidad y la existencia. Entonces, la ontología en la ciencia es quien cuestiona respecto a cierto conocimiento. En cambio, la axiología de la ciencia estudia los valores, los principios éticos que deben guiar la investigación científica, porque la ciencia tiene un enorme poder, estamos claros en eso, y todo poder necesita una respectiva responsabilidad. La investigación debe basarse en honestidad, verdad, respeto, responsabilidad social y sobre todo ética profesional. Por ejemplo, imaginemos que un investigador altera los resultados para que su proyecto parezca exitoso. Quizás obtenga el reconocimiento temporal, pero está engañando a la sociedad y dañando la credibilidad científica. La ciencia no es únicamente un conjunto de fórmulas o experimentos. También implica pensar, cuestionar, interpretar y sobre todo actuar con responsabilidad. Gracias a estos problemas de la ciencia, la humanidad puede construir conocimientos más claros, más éticos y más útiles para la sociedad. Porque la verdadera ciencia no solo busca descubrir cosas nuevas, también busca comprender el impacto que esos descubrimientos tienen en la vida humana. Entonces, hasta aquí, mis queridos estudiantes, ¿tienen a lo mejor alguna pregunta? Aquí el tema de epistemología dicen conocimiento, conocimiento, validez, así es. Muchas gracias a todos por participar. ¿Alguien tiene alguna inquietud sobre algún tema? Recordemos que todo esto va a ir para la evaluación bimestral. Parece que no, nadie menciona nada. Bueno, queridos estudiantes, les comparto este repaso correspondiente a esta semana con el propósito de fortalecer sus aprendizajes y acompañarlos en su preparación para la evaluación final. Les invito a revisar cada contenido que tienen en su aula virtual con atención, reflexión y dedicación, recordando que cada tema estudiado representa un paso en su crecimiento académico y profesional. Quiero felicitarles por el compromiso, la responsabilidad y la constancia que demuestran a lo largo de este proceso educativo. Cada participación, cada esfuerzo y cada avance evidencia el potencial y la capacidad que poseen para alcanzar su meta. Confío plenamente en ustedes y en todo lo que han construido hasta ahora. Estoy segura de que con disciplina, organización y confianza en sus conocimientos obtendrán excelentes resultados. Gracias por mantener siempre una actitud participativa, respetuosa y positiva en cada clase. Su entusiasmo y disposición enriquecen significativamente este espacio de aprendizaje. Desde ya les deseo éxitos en sus evaluaciones y una noche llena de tranquilidad, descanso y motivación para continuar avanzando con excelencia. La semana que viene vamos a realizar una pequeña dinámica igual para repasar los contenidos para su evaluación. Muchas gracias, estimada. A ver, tengo, estimada Yajaira. Tiene la manito levantada antes de darle Listo, paso a... quería ver si es que podría hablar con la licenciada Nancy un ratito, por favor. Listo, aquí estamos. Claro, Entonces,
Agradecerle, mi querida Vivi, por su participación, por compartir los conocimientos. Si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana y me quedo con quienes tenga alguna inquietud de los trabajos. Sí, buena noche, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.